Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos analizando el mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia. Y sabe, me llama mucho la atención cuando esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar, que es lo que estamos hablando de las puertas. Dios va a abrir todas las puertas que estén cerradas en tu vida. Y con base a esta parte que dice, el que tiene las llaves del rey David, dice en Isaías capítulo 20, el versículo 22, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Nadie cerrará. Aquí este versículo es una presentación poderosa de la autoridad y el poder que Dios concede. La llave significa autoridad. La llave de la casa de David está simbolizando, repito, la autoridad y el acceso a la bendición y el poder que solo proviene de Dios. En la antigüedad, la llave era un símbolo de control, algo que muy pocas personas poseían. Tener la llave de una casa significa tener autoridad para abrir o cerrar, para abrir y entrar. Significa y simboliza tener acceso a esa casa, tener acceso a esa puerta para cerrarla o para abrirla. En este caso, la casa de David representa el reino y representa la promesa de Dios para su pueblo. Eso es lo que significa. Al decir que la llave será puesta sobre un hombro o sobre su hombro, Dios está declarando que esta autoridad será dada de manera oficial y permanente. En tiempos antiguos, amigos, hermanos y ministros, las llaves eran a menudo grandes privilegios que se le daba a la persona y se llevaba sobre el hombro. Llevaban las llaves sobre el hombro como un signo de responsabilidad. Pero no solamente responsabilidad, sino también como un signo de poder. El hecho de que se colocaron, el hecho de llevar las llaves sobre el hombro, esto indica que es un cargo bastante serio, un peso de autoridad que no puede ser ignorado, sino que había que tomarlo con seriedad y a la ligera. Jesús es quien finalmente cumple con este papel. Él es el heredero legítimo de esa casa de David. Y la llave que lleva él es el símbolo de su autoridad suprema. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta como el que tiene poder para llevar esa llave de David. Esa llave que abre y nadie cierra, o cierra y nadie abre. Esto significa la autoridad específica en el libro de Apocalipsis.
o el libro de Apocalipsis. Aquí Jesús está presentando se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre, repito, y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. ¿Esto qué está significando? Esto, amigos, está significando que Jesús tiene en definitiva, o Jesús es definitivamente, Él es el único que decide de abrir una puerta o cerrar una puerta. Por eso dice que puerta que Él cierra, nadie puede abrir. Y Él está allí en la puerta y Él se presenta como esa imagen de puerta, porque aquí esa puerta se abre únicamente cuando un solo ser, una sola persona determina que se abra. Y sin embargo Él se coloca como la puerta y dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo alimentaré, lo nutriré, lo pastorearé. O sea, aparte de ser nuestro Salvador, Él se ofrece como nuestro pastor para nutrirnos, de manera que nos desarrollemos como hijos de Dios y crezcamos a la estatura de Él, y así poder disfrutar de todos sus beneficios. Esto está significando, dije en un comienzo, que esta llave está significando la autoridad que Jesús tiene y que es algo definitivo. Y es cuando Él decide abrir, es cuando Él decide acercarse para que tú y yo le abramos esa puerta. Este concepto es muy fundamental. ¿Para qué? Es muy fundamental para entender cómo opera el poder de Dios, donde hay momentos en nuestras vidas donde sentimos que ciertas puertas están cerradas y que por mucho que intentemos no las podemos abrir, que los caminos parecen bloqueados o que las oportunidades se desvanecen. Pero aquí es de decirle que aquí este versículo también nos está recordando que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. Dios es el único que puede conducirnos de una manera correcta y directa a Él. Y es cuando Él se encarga de abrir puertas. Es cuando Dios decide abrir puertas. Es el Dios de la autoridad. Del mismo modo, aquí también podemos o se puede afirmar que cuando Él cierra una puerta es porque Él tiene un propósito muy claro y muy específico con cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle que no todos somos iguales. No, como el adagio mundial, es que todos somos iguales. No todos somos iguales. Cada ser humano es único. No hay uno igual al otro. Puede haber unas características físicas en los gemelos, por decir, en algunos mellizos, ni más que mellizos, a los gemelos que nacen en la misma placenta, pero aún así sus huellas digitales están diciendo que son únicos. Que por muy parecido que se vean físicamente, como persona y como ser, creados por un Dios infinito, único e inigualable, son diferentes. No hay nadie igual al otro. Por eso no podemos decir y repetir un adagio, porque bíblicamente nadie es igual al otro. Bíblicamente no somos iguales, somos diferentes, somos particulares, somos únicos, no hay otro igual a nosotros. Dios es el que decide. Con cada uno Dios tiene una agenda trazada, un propósito específico que quiere desarrollar en nosotros: la identidad, la personalidad, el carácter,
Todo eso Dios lo quiere desarrollar y para ello se requiere tiempo, se requiere un proceso, se requiere un continuar paulatino en la medida en que nosotros lo permitamos, en la medida en que nosotros le permitamos trabajar. Al mismo tiempo, cuando Dios cierra y abre puertas, al mismo tiempo debemos de reconocer y tener como una pérdida o un rechazo lo que no viene de Dios. Pero en realidad Dios manifiesta su sabiduría mediante los procesos y mediante las puertas que Él abre o las puertas que Él cierra. ¿Por qué? Repito, por el plan para nuestras vidas. Puede ser que esa puerta que tanto deseamos que se abra no era la que Dios iba a llevar a la plenitud para prepararte a una nueva vida. Recuerde que dijimos que cuando se abren puertas tiene que ver, simboliza las bendiciones, los beneficios, ¿sí? Que Dios y las metas a favor nuestro que Dios tiene para nosotros, pero es en su tiempo, aunque nosotros siempre estamos esperando que sea de inmediato, pero no es de inmediato, es conforme a los planes y propósitos que Dios ya tiene trazado para cada uno. Jesús, como portador de esa llave de David, no solo tiene la autoridad, que es lo que estamos hablando. Jesús no solamente por tener esa llave de la casa de David no solamente tiene autoridad sobre nuestras vidas individualmente, sino que también sobre toda la creación tiene la autoridad. ¿Esto qué significa? Esto significa que no importa cuán caótica o cuán difícil esté de nuestro alcance la situación que vivimos. No importa cuán caótica o difícil se presente el mundo. Por muchos caos que hayan en el mundo, Jesús es el único Dios, Salvador, Señor, que puede tener el control de la humanidad, del mundo, del universo. Él es el único que tiene la autoridad. Solamente hay una llave. Y esa llave la porta la persona que haya mostrado ser merecedor de esa llave. Y es Jesucristo. No hay otro igual a Él. Por eso podemos confiar en Él y podemos creer que Él nos protege. Debemos de estar seguros que Él nos guía. Porque es que a través de estos estudios es donde podemos presentar el significado y qué es lo que Dios nos está hablando en cada uno de estos mensajes que le dan a la iglesia de las provincias de Asia, pero que también es para la iglesia de Jesucristo hoy. Porque como he dicho, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no queda en el pasado. La palabra de Dios es presente, es pasado y es futuro. Siempre es la palabra. No tiene cambios, no tiene reformas. Es igual, de acuerdo a los tiempos, y todo se cumple con base a lo que está escrito. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando enfrentamos esas adversidades, cuando enfrentamos problemas que para nosotros es imposible resolver, es ahí cuando nos sentimos atrapados, ¿verdad? Es ahí cuando podemos entender que parece que nada se va a solucionar ni se va a alcanzar a favor nuestro. ¿Por qué? Porque es que las puertas están cerradas.
Y tenemos que buscar al único que tiene esas llaves para abrirlas. Y que el único que tiene esas llaves para abrir las puertas, y que esa puerta nadie la puede abrir sino solamente una persona que se puede decir que es indispensable cuando nosotros necesitamos que esas puertas de tanta adversidad, de tanto caos, de tanto problema, de tanta situación difícil se abra. No hay otra opción sino acudir al único que tiene las llaves, que se llama Jesucristo. Como también va a ser el único que puede abrir el libro que menciona el Apocalipsis, el libro de la vida. El único que puede abrirla es Jesucristo. Por eso es que se llama nuestro único Señor y Salvador. Y lo más maravilloso es que Él nos da autoridad. Por eso cuando Él dice, y les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Mire la amplitud y el amor de Jesucristo, que Él vino a pelear por nosotros, a arrebatar la autoridad que Adán le entregó voluntariamente a Satanás. Él vino a recuperarla. Y esa autoridad nos la ha entregado a nosotros. Nosotros tenemos esa llave para mantener al maligno bajo nuestros pies. No para que el maligno sin armas nos manipule, nos controle, destruya. Y tiene a muchos en el lodo cenagoso de la desesperación, porque voluntariamente le entregaron las llaves de la autoridad. ¿Cómo le entregaron las llaves? Con el pecado. Arrebátale nuevamente, porque tienes al Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da nuevas fuerzas para que nosotros nos mantengamos encima y no debajo, para que estemos haciendo una fila, siendo los primeros y no los últimos, para que seamos cabeza y no cola. La Biblia nos está dando esas alternativas de solución que la tenemos en la palabra puesta en obediencia, en la palabra puesta en acción, en la palabra acompañado con el acompañamiento y el refuerzo de la fidelidad. Si eso está en nosotros, somos más que vencedores, donde podemos decirle al maligno que no nos puede tocar, porque estamos escondidos en el hueco de la mano de Jehová, y lo que Dios tiene en sus manos nadie lo puede arrebatar. Pero para eso necesitamos mantener ¿qué? Puertas cerradas, impidiéndole la entrada al maligno, a sus súbditos y a sus agentes. ¿Con qué? Con la palabra en obediencia. Amén. Bendiciones, bendiciones.